trae tormentas de estrellas fugaces. Que una a una, clavándose en su mente van. Insertan en ella historias de nubes antiguas. Visiones del campo. Espesa niebla de blancas aves rapaces. Estamos escuchando a Carca, Visiones del Campo. La verdad es que es un lujo, ¿no? Hablar de Príncipe Oscuro, de este documental que se acaba de estrenar en la última edición del Bafisi. Pasó un tiempito, pero la verdad que nos damos un lujo y un gusto. Les aclaro que también venimos de escuchar, ¿no? En la primera media hora el disco de La Renga, se cortó la luz, pero aquí estamos, pese a todo, hablando de esto que es increíble. Y lo tenemos del otro lado, por suerte, a Camilo de Cabó, que nos va a estar hablando realmente de todo lo que significó, ¿no? Esta experiencia de hacer un documental sobre Carca, que es una cosa absoluta y gigantesca, como es su figura y como también es su carrera. Yo me declaro también muy fan de su música. Ustedes lo saben del otro lado. En Universidad 107.5 siempre le dedicamos un capitulito al teacher. Pero bueno, vamos a hablar con el director de este documental, que es lo que realmente nos importa. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Camilo? Sí, yo te escucho, ¿me escuchás? Perfecto, te escucho perfecto, ahí estamos. ¿Cómo estás? Después de tanto, me imagino, tanta expectativa, ¿no? Realmente, bueno, me imagino, se te viene todo encima, el estreno del documental, ya está estrenado, pero bueno, también hay un montón de cosas que tienen que seguir después de acá adelante, ¿no? De llevarlo por todos lados, y bueno, también hablar del teacher, ¿no? Que es lo que nos ocupa. Sí, la verdad que estamos re contentos con Nicanor, el otro director, con el que hicimos este documental, con cómo le fue en el Bafisi, con la respuesta de la gente que lo pudo ver ahí. Y bueno, nada, después de tener la película terminada también, porque fueron muchos años de laburo y sobre todo este principio de año fue muy a las corridas, tratando de llegar para el estreno del Bafisi que ya teníamos pautado. Así que nada, después de mucho esfuerzo, poderla ver en pantalla grande y bueno, incluso una función junto con Carca, eso estuvo buenísimo, también muy emocionante, ¿viste? Así que nada, muy contentos y sí, con la idea de que siga girando por festivales por lo menos este año la película y después, bueno, ver cómo hacer para que la mayor cantidad de gente la pueda ver. Camilo, ¿por dónde lo enganchaste a Carca? O sea, ¿cómo te llega Carca y cómo te llega también la música de él, obviamente? Y la necesidad de hacer un documental sobre él, ¿no? Bueno, la música me llega de adolescente. Yo tengo 41 años, o sea que crecí escuchando MTV y Match Music desde fines de los 90 y los 2000. Y bueno, de verlo, sobre todo en Match Music, ¿viste? Cuando le invitaban a Carca a tocar, de esa época lo tengo, o sea, recuerdo mi primer contacto con su música y de escuchar temas sueltos y eso. Después habré escuchado algún disco, siempre me gustó su música y la onda que tiene. Nunca fui como un fan total, ¿viste? Hasta más ahora, que después de hacer el documental me volví muy fan. Porque, nada, ¿viste? Uno empieza a meterse más de lleno en la música, a escuchar todos los discos, a escuchar todo lo que hizo y bueno, ahí empecé a darme cuenta por qué también el chabón es tan valorado, no solamente por melómanos, sino también por músicos. Es muy valorado por pares, Carca, ¿viste? Muy admirado por muchos de sus pares. Así que, nada, ese fue mi primer contacto con la música de él. Siempre me gustó, pero desde ese lado como de escuchar muchas cosas y Carca era uno más en ese momento hasta que, bueno, nos metimos más de lleno para hacer la peli. Y la peli surge
por una idea de Nick Loretti, que es el otro director de la película. Yo con él vengo laburando hace muchos años, de hecho, desde el 2013, más o menos 2014, lo primero que laburamos juntos fue la adaptación al cine de Kryptonita, Sí. la novela de Leo Yola. Y en esa película Carca actúa, hace un papel, es uno de los integrantes de la banda de Nafta Super. Ujú. Ahí yo lo conocí personalmente, Nicanor también, y Nicanor, que fue el director de esa película, yo ahí trabajé como guionista nada más, entabló como una relación que se extendió una vez que ya terminó el rodaje y nada, como que se siguieron viendo, siguieron charlando durante los años. Y en el 2022, creo, nosotros estrenamos nuestro primer documental en conjunto como dupla de directores con Nicanor, que es un documental sobre las películas Plaga Zombie, que se llama 1 millón de zombies. Y bueno, nada, estuvo buenísima esa experiencia y queríamos seguir haciendo documentales como dupla. Ujú. Así que él me propuso, che, ¿qué te parece si hacemos un documental sobre Carca? Y a mí me encantó la idea porque, bueno, sentía como que mataba dos pájaros de un tiro, ¿viste? Por un lado, hacer un documental sobre un músico que admiro y a la vez tampoco sabía tanto hasta ese momento sobre él y me interesaba saber. Y por otro lado, porque siempre quise hacer un documental de rock. Así que dije, bueno, buenísimo, y ahí nos metimos de lleno, bueno, a hacer la investigación para el documental, a charlar con Carca, y bueno, cuando hicimos todo ese proceso, que fueron varios años, más o menos desde fines del 2022 hasta el estreno de Bafisi, bueno, nada, fueron mucho tiempo de estar muy metidos con su música, con su historia, y la verdad que, nada, recontra agradecidos y copados con todo eso. Siento que por una parte hay una cuestión humana, ¿no? Que es más allá, excede al artista, lógicamente, y por ahí la relación, al encarar y meterse tan de lleno en la vida y obra y la historia de una personalidad así, bueno, es avasallante. Y por otro lado, bueno, está el tema de el registro, ¿no? De a ver qué ponemos, qué queremos mostrar, ¿no? En el documental. Y creo que es parte del laburo, ¿no? Buscar el archivo, tratar de encontrar, qué sé yo, de Tía Newton, ponele, pero por otra parte contar quién es Carca, qué es esa personalidad que se esconde detrás de Carca, de este príncipe oscuro, en definitiva, ¿no? Como se llama el documental. Tal cual, o sea, bueno, el laburo de cualquier documental que retrate la vida y obra de un artista, en este caso, o de una persona, no importa que no sea un artista, implica una edición, por decirlo de manera, más allá de la edición formal cinematográfica, que es el montaje, una edición de su historia, o sea, como decir, bueno, no puedo contar todo, es imposible, no hay tiempo físico para hacerlo, pero también... vamos a decir, nunca es, más allá que es imposible, nunca hay que hacerlo de esa manera, o sea, uno tiene que saber más o menos qué contar. Nosotros teníamos la idea de contar más o menos cronológicamente su trayectoria, Uh-huh. y a partir de ahí ir echando con aspectos de su vida personal y eso. Pero la verdad que en cualquier documental me parece que pasa, uno tiene una idea más o menos general de lo que quiere hacer, pero después cuando vas al campo, ya sea que vas a filmar in situ o a la entrevista que pautaste y que vas ahí donde charlas con la figura que estás retratando, en este caso con Carca, lo que uno se encuentra después son cosas que no se esperaba y que de alguna manera te reconfiguran la historia que vos tenías más o menos en tu cabeza prearmada antes de arrancar a filmar. Y eso fue lo que nos pasó con el documental de Carca, porque nosotros teníamos ese caminito, por decirlo de una manera, para abordar, y que de alguna manera estructuramos las entrevistas así, pero a partir de la charla con Carca, la central, hay una entrevista que es la central de todo el documental, que fue más o menos una entrevista de 4 o 5 horas que hicimos, muy agotadora, pero sí, muy rica, la verdad. Sobre todo para editar, ¿no? Sí, no, y sobre todo para Carca también, porque hay que estar 4 o 5 horas respondiendo preguntas, ¿viste? Y contando sobre tu propia vida. Es agotar. Nosotros estábamos haciendo la película, pero él era un simple entrevistado en ese caso. Claro. Y la verdad que fue buenísima esa charla porque, bueno, se dio como esa magia que se da a veces que surgen cosas que uno no se espera, y también como con mucha naturalidad, y bueno, de su lado mucha apertura para mostrarse, para desnudarse un poco, para
para salir un poco de, vamos a decir, de lo cronológico y divagar un poco. Y en esos divagues, en esas charlas que se fueron dando, nos dieron un montón de puntas para después encarar las otras entrevistas del documental y lograr lo que nosotros queríamos de alguna manera, es que la historia se cuente sola con los testimonios de los entrevistados, sin ningún tipo de otra herramienta, y a la vez que los entrevistados de alguna manera dialoguen entre sí. Y eso se dio en gran parte por haber podido sacar momentos que nos parecían destacables de esa entrevista central que hicimos con Carca y consultarles a los otros entrevistados sobre esas cuestiones y que se genere momentos sobre eso con varias voces, básicamente, ¿no? Genial. Bueno, de alguna manera fue así, y una vez que teníamos todo eso, bueno, sí, muchos años, 2 años más o menos de editar todo, o sea, entre el material de archivo, nuestro propio material registrado de shows en vivo, las entrevistas, todo, y bueno, en base a lo que fuimos viendo que era más potente y que nos gustaba más, decidimos qué quedaba y qué no, y eso, tuvimos que dejar de lado un montón de cosas que preguntábamos y de las cuales charlamos, o sea, aspectos de la vida y la trayectoria de Carca que no están en el documental porque priorizamos lo que nos parecía más potente, y bueno, esta fue la historia que nosotros contamos, ¿no? Qué loco, porque también el estreno, este cierre de la historia, ¿no? con el documental, se da en un momento de la vida de Carca en donde tuvo un trasplante de corazón. Digo, es alucinante porque también por ese lado son diferentes épocas, ¿no? Está el rockero, que me acuerdo de verlo en vivo, y que es imponente realmente, haciendo solos y a la gente aplaudiendo y diciendo gracias, me lo merezco, y es verdad. Y del otro lado, viste, un tipo que se acaba de operar el corazón y decir, che, pero este tipo está subiéndose al escenario a hacer música. Es realmente, ¿no?, una cosa de no creer, y encima el documental, ¿no?, que viene a como adornar todo eso, ¿no? No, es increíble, y además lo que pasó con Carca, lo del trasplante, todo ese proceso, pasó cuando ya el documental había arrancado. Claro. O sea, nosotros arrancamos a hacerlo antes de que a él lo internaran durante casi un año y donde tuvieran que hacerles trasplante. O sea, nosotros arrancamos un documental sabiendo que él, viste, él tiene sufre de síndrome de Marfan, que es una condición genética, hereditaria, que eso genera, perjuicio y problemas en distintas partes del órgano, distintas partes del cuerpo. En el caso particular de Carca, lo afectó bastante en lo cardíaco. Siempre supimos que él tenía una salud delicada por ese sentido y que había tenido otras internaciones y eso, pero bueno, en el momento que nosotros hicimos, él estaba muy bien y no teníamos así información de que estuviera atravesando ningún problema de salud puntual en ese momento. Uh-huh. Eso no fue un condicionante, ¿no? No es que vamos a apurar la realización de un documental porque, no sé, se le cruzaba por la cabeza a alguien que podía llegar a pasar algo, no creo que haya sido así, sino más bien celebrar la historia de Carca. No, de ninguna manera. O sea, nosotros realmente cuando encaramos el documental, primero que nunca se nos cruzó por la cabeza nada por el estilo, y segundo que realmente no había nada para poder pensar en algo así. O sea, nosotros encaramos el documental como si encaráramos el documental de cualquier persona que nos interesara retratar, básicamente, ¿no? Sin ningún tipo de nada, de idea de nada en cuanto al tema de salud ni nada. Hicimos esa entrevista central con él, entrevistamos a algunos más y en ese proceso fue cuando nos enteramos incluso, porque estábamos charlando con Carca, yo lo llamé un día para pedirle algo para la película, no me acuerdo qué, y ahí me enteré que él estaba internado, y ahí después a los días, a la semana nos contó cuál era su situación y que él iba a estar internado hasta que llegara el corazón que le iban a trasplantar. O sea, no podía volver a la casa por recomendación médica. Le habían dicho que hasta que no le trasplantaran se iba a tener que quedar ahí. Y bueno, y esa internación duró 9 meses, si no me equivoco. O sea, es casi un año, es muchísimo tiempo. Y bueno, durante todo ese interín nosotros estábamos pensando qué hacer con la película también, porque decíamos, ¿qué hacemos? ¿Viste? Porque primero muy angustiados por la situación y también por la incertidumbre total de qué le podía llegar a pasar a Carca, porque tampoco es que nosotros teníamos toda la información a mano. O sea, nosotros somos
conocidos de él y eso, pero no somos de su círculo íntimo ni más cercano, ¿viste? Entonces, estamos nosotros a disposición de lo que él necesitara, pero también un poco como con la expectativa y también dándole espacio, ¿viste? Y sin hablarle de nada de la película, porque era prioridad -1000 en ese momento en su vida, ¿viste? O en la vida de cualquiera en ese caso. Total. Pulgares arriba, me imagino, después del estreno, Carca, ver el material y... Bueno, yo me imagino, ¿no? Que te hagan un documental es como... Es muy reconfortante, ¿no? Te lleva a otra dimensión también. No digo que te la crees, pero como decir, che, bueno, al fin, respeto, ¿no? Y honor. Y él estaba muy agradecido con nosotros, estaba muy contento. Él no vio la película hasta una de las funciones del oficio, o sea, no la quiso ver en su casa, por ejemplo. O sea, nosotros teníamos el link para pasarle y él prefirió verla en pantalla de cine, lo cual era, bueno, para nosotros era algo buenísimo porque lo podía ver en las mejores condiciones posibles, pero por otro lado era unos nervios totales nuestros también, porque a ver mirá si no le gusta, sí. ¿viste? O sea, y estás ahí con él. Pero bueno, nada, le gustó, estaba muy agradecido y también sé que no es lo más cómodo del mundo tampoco ver por primera vez una película sobre tu vida donde vos estás hablando un montón de tiempo frente a cámara, donde tenés amigos, gente conocida, colegas hablando sobre vos, ¿viste? Me imagino que debe haber sido fuerte también para él, más allá de que obviamente es como lindo que alguien haga una película sobre vos, me imagino, ¿no? Total. Pero bueno, sí, se dio todo eso, es un cúmulo de emociones, por decir de una manera. Camilo, y vos hablabas de cómo fue la realización con Nicanor. Ese doble comando funcionó a la perfección, ustedes ya se conocían y bueno, esto lo viene a ratificar, ¿no? Sí, con Nicanor somos casi hermanos, o sea, nos llevamos 6 años, él es más grande que yo lo conocí antes de que, bueno, nos conocimos en la revista La Cosa, nosotros laburamos ahí, la revista de cine, y lo conocí un día que llevé un fanzine que yo tenía para que lo reseñaran y charlamos un rato, pegamos onda, después me lo crucé en un recital y nos hicimos amigos, y después a través de él entré a laburar ahí a la revista y nos conocemos hace casi 20 años, ¿viste? Ya es como que somos muy, muy amigos, y bueno, y laburando a nivel profesional venimos laburando hace más de 10 años ya, así que nada, ¿viste? Ya fluye muy bien la relación, y bueno, desde que somos dupla de directores en algunos proyectos, más todavía. Así que nada, estuvo buenísimo. Esto también me lleva a pensar de que, bueno, es todo, me imagino, un tema, ¿no? Sacar un documental en estas condiciones es muy difícil, filmar es muy difícil, hacer una realización con todas las de la ley en este contexto y que llegue al Bafisi y que se pueda visualizar, que tenga su estreno. El contexto también afecta, pero bueno, el resultado me imagino que te deja más que contento en ese sentido, ¿no? Sí, es muy difícil hacer cine en general, en cualquier contexto histórico, en cualquier contexto económico y político, eso es en general. Y cuando encima el contexto económico y político y cultural es adverso, más todavía. En nuestro caso, en esta película en particular, fue totalmente autofinanciada, no, salvo por un mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires que obtuvimos, que la verdad que nos vino bárbaro, y estamos muy agradecidos porque pudimos solventar gran parte de los gastos que fuimos haciendo de nuestro bolsillo, por decir de una manera, y nos asociamos a otra productora, que es una casa que también alquila equipos para poder bancar toda esa parte técnica que de otra manera creo que nos hubiera sido imposible si también lo teníamos que solventar 100% nosotros, ¿no? Así que nada, muy, muy agradecidos con la gente que confió en la película de por sí, pero sí, después es todo a pulmón, y todo a pulmón es desde levantar los fierros, guardarlos, llevarlos, traerlos, armar las agendas de todos, comprar comida para la gente que viene a laburar, buscar la vuelta de poder pagar honorarios para todos, bueno, todo eso lo hicimos con Nicanor, básicamente la película es, o sea, tuvimos mucha gente que laburó con nosotros, pero nosotros fuimos los que la llevamos adelante, por decir una manera, y es desgastante, la verdad que es muy desgastante, pero cuando
termina el proceso y vos ves la película terminada y que quedó buena y que a la gente le gusta, es una satisfacción gigante, la verdad. Para terminar y bueno, no quitarte mucho más tiempo, la charla fue alucinante y también, sobre todo porque es un artista que nos gusta, ¿no? Cuando hay algo que te gusta y llega a este nivel es un montonazo. Te pregunto por lo que se viene. Bueno, ya se estrenó en el Bafisi. ¿Cómo sigue, ¿no? El tour de Príncipe Oscuro y también cómo sigue la vida para vos, ¿no? Es decir, ¿hay algún proyecto en el medio? ¿Hay una idea ahí flotando? ¿O vamos a bajar un cambio porque le vamos a dedicar a esto? Bueno, ¿cómo sigue la película? La idea nuestra es que durante este año, y no sé si parte del año que viene, gire por festivales. O sea, todos los festivales que van surgiendo, muchos son después de la segunda mitad del año. Nuestra idea es mandar a todos los festivales donde creemos que la película puede ya generar un interés, festivales de documental, festivales de música, etcétera. Y bueno, tratar de que la película gire lo más que pueda por el país y por el mundo en ese sentido. Y una vez que termine la temporada de festivales, por decirlo de una manera, nosotros, bueno, queremos que la película se vea, así que vamos a ver qué pasa, si hay un interesado, alguien que la quiera, una plataforma que quizás la quiera adquirir por un lado, pero también nos gustaría por lo menos tener algún, no sé, aunque sea un mes o unas semanas de poder pasarla en alguna sala de cine para la gente que no pudo verla en Bafisi o en otros festivales, porque la verdad que un documental de música se aprecia muchísimo más en cine, con la pantalla grande, con el sonido lindo, ¿viste? O sea, es otra cosa ver un recital grabado en vivo en buena calidad en un cine que en una pantalla de televisión de un living, ¿no? Uh-huh. Así que nos encantaría poder lograr eso. Bueno, vamos por eso. A mí... ¿Cómo? No, vamos por eso totalmente. Sí, ojalá. Y en cuanto a mi vida personal y con Nicanor, siempre tenemos proyectos juntos. No tenemos en este momento otro proyecto o de documental o de película como dupla de directores, pero seguramente alguno armaremos pronto. La verdad que también quedamos medio quemados de este proceso porque realmente terminó hace muy poquito, así que en principio queremos disfrutar de esta película y que pase un poco el tiempo para descansar un poco y volver a encarar un proyecto que siempre es mucho laburo, son muchos años de trabajo en general. Y bueno, nada, yo en mi caso particular saqué mi primera novela el año pasado, que también estoy acompañándola, y estoy terminando de escribir mi segundo libro, así que estoy en esa. A pleno, ¿no? Un año bastante movido en ese sentido. Sí. Camilo, bueno, un lujo hablar con vos, lo mejor para lo que se viene, estaremos al tanto de las proyecciones de Príncipe Oscuro y la música que siempre, ¿no? Escuchábamos Adolescente Boogie, escuchábamos también Visiones del Campo, vamos a cerrar con Ultratumba antes del cierre de este programa y agradecerte nuevamente por estar acá en Último Recurso hablando de este documental de Carca, de Príncipe Oscuro. Dale. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, y qué temazo que es Ultratumba, disfrútenlo. Total, bancamos a las piñas. Camilo de Cabo, aquí en Último Recurso, el documental de Carca se llama Príncipe Oscuro, vamos a estar atentos a eso y nos vamos escuchando Ultratumba, será hasta la próxima, se quedan con un montón de gente en la continuidad de la programación de Universidad 107.5. Chao.